Buenas noches, mi nombre es Patsy Marilu Quesada Aguilar. Hoy vamos a hablar de los delitos. Es una acción típica antijurídica imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Hoy vamos a hablar sobre el delito de traición a la patria. Tipo: se considerará traidora o traidora por actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. La condena será de 5 a 40 años de prisión o multa de hasta 50,000 pesos al peso mexicano. La medida aritmética será de 22 años 5 meses del artículo 123 del Código Penal Federal del capítulo 1. La noticia: el viernes 11 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por 11 votos a favor y 10 en contra, con 0 abstenciones, el informe que elaboró Wilson Soto, que es Acción Popular, y que expuso a Diego Bazán, Avanza País, sobre la denuncia por presunta traición a la patria contra Pedro Castillo. El informe final aprobado propone inhabilitar al jefe del Estado por 5 años para el ejercicio de la función pública y, en segundo lugar, permite el procesamiento de Castillo Terrones por este caso en el Ministerio Público. El segundo delito se llama espionaje. Tipo: con el objetivo de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjero, o le dé instrucciones, información o consejo. La condena será de 5 a 20 años de prisión o multa de hasta 50,000 pesos mexicanos. La medida aritmética será de 12 años 5 meses del artículo 127 del Código Penal Federal. La noticia: esta semana TikTok se jugó su futuro en Estados Unidos. El consejero delegado de la plataforma Show compareció ante la Cámara de Representantes para un interrogatorio sobre la seguridad de la aplicación. La sesión llegó en medio de una serie de propuestas para limitar el uso de la plataforma social en Estados Unidos. La audiencia también tocó el tema del proyecto Texas, una iniciativa de TikTok para almacenar los datos de los usuarios estadounidenses en servidores de Estados Unidos. El siguiente delito se llama sedición. El tipo: a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones. A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición. La condena será de 6 meses a 8 años de prisión o multa de hasta 10,000 pesos mexicanos. La medida aritmética será de 7 años del artículo 130 del Código Penal Federal. La noticia: el partido de Alberto Núñez Feijóo han pedido a la mesa de la Cámara Alta de suspensión de la tramitación de la proposición de ley, esgrimiendo entre los argumentos el evidente fraude de ley que supone no tramitar como proyecto de ley para evitar la literalidad del artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no recabar los informes pertinentes del CGPJ, del Consejo Fiscal y del Consejo del Estado. El siguiente delito se llama motín. Tipo: a quienes para
hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar un cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente, perturben el orden público con empleo de violencia en las armas o sobre las cosas o amenacen a la autoridad para intimidarla a tomar alguna determinación. A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito motín. La condena será de 6 meses a 7 años de prisión o multa de hasta 50,000 pesos mexicanos. La medida aritmética será de 5 años, 5 meses del artículo 131 del Código Penal Federal. La noticia en 48 horas, el Boeing 727 de la Guardia Nacional, matrícula XCNPF, cumplió con 15 vuelos. El primer trayecto fue del ALCM al Aeropuerto Internacional de Chetumal, donde en las vísperas habían sido concentradas 197 personas privadas de la libertad que cumplían sentencia en 4 centros de readaptación social de Quintana Roo. El siguiente delito se llama rebelión. Tipo: abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación o su libre ejercicio y separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la Federación. Condena de 2 a 20 años de prisión o multa de hasta 50,000 pesos mexicanos. La medida aritmética será de 11 años de prisión del artículo 132 del Código Penal Federal. La noticia: el ministro para la presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que el gobierno estudiará el detalle de una reforma del delito de malversación, por el que también se condenó a los principales líderes del proceso. Si ERC decide representar en el Congreso una enmienda a la proposición de ley con la que PSOE y Podemos quieren reformar el Código Penal para derogar la sedición. Como pasa con cualquier enmienda, lo que será estudiarla en profundidad. Ha afirmado Bolaños, que ha negado que ERC haya propuesto o esté negociando ya con el PSOE. Al respecto, me resulta difícil opinar sobre nada, ha señalado al ser preguntado por si no descarta el gobierno modificar también la malversación. El siguiente delito se llama terrorismo. Tipo: a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento internacionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a éste para que tome una determinación. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en terrorismo internacional, territorio nacional, la condena será de 15 a 40 años
y multa hasta 400.200 días de multa. Media aritmética será de 27 años y 5 meses del artículo 139 del Código Penal Federal. La noticia: un jurado federal en Nueva York declaró culpable a Saipov de los 28 cargos que enfrentaba una relación con la muerte de 8 personas a las que arrolló con un camión durante el día de Halloween del 2017, en un ataque que, según los fiscales, él dijo ser un nombre de ISIS. El siguiente delito se llama del financiamiento al terrorismo, tipo al que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, para ser utilizados o pretendan ser utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión en territorio nacional o en el extranjero de cualquiera de los delitos previstos en el ordenamiento legales. La condena será de 15 a 40 años de prisión y 400 a 1.200 días de multa. La media aritmética será de 27 años, 5 meses del artículo 139 cuarter del Código Penal Federal. Su noticia: el proyecto de ley de fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas introducirá en el Código Penal la figura de terrorismo y financiamiento al terrorismo, con pena de hasta 25 años de cárcel y el decomiso de los bienes y recursos utilizados para este fin. El diputado Bazán señaló que el problema es que el gobierno, con la justicia sometida, procesará por terrorismo a cualquier persona que proteste. El siguiente delito se llama sabotaje: al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación o servicios públicos, funciones de la independencia del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal u órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones, plantas siderúrgicas, eléctricas o de la industria básica, centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios, de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. Será la condena de 2 a 20 años de prisión y multa de 1.000 a 50.000 pesos mexicanos. La media aritmética será de 11 años de prisión del artículo 140 del Código Penal Federal. Su noticia: el diputado Alejandro Robles de Morena presentó una iniciativa para considerar los presuntos sabotajes al metro como un asunto de seguridad nacional y otorgar al titular del gobierno capitalino de facultad de impedir la intervención de las guardias nacionales para evitar daños, destrucción, perjuicio o entorpecimientos ilícitos de las vías de comunicación y servicios públicos. El siguiente delito se llama conspiración: a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. La condena será de 1 a 10 años de prisión y multa hasta de 10.000 pesos mexicanos. La media aritmética será de 5 años del artículo 141 del Código Penal Federal.
Sus noticias eran en el sótano de su casa, sentado en una silla de escritorio junto a su cama. Luis, de 24 años, relata en voz baja las únicas 5 conversaciones que tuvo con su madre Margaret en los últimos 8 meses. El siguiente delito se llama piratería. Los que perteneciendo a la tripulación de una nave mercante mexicana de otra nación o sin nacionalidad apresen a mano armada alguna embarcación o cometan depredaciones en ella o hagan violencia a las personas que se hallen a bordo. Los que yendo a bordo de una embarcación se apoderen de ella y la entreguen voluntariamente a un pirata. La condena será de 15 a 30 años de prisión. La medida aritmética será de 22 años 5 meses del artículo 146 del Código Penal Federal. La noticia: China es líder mundial en productos falsificados y pirateados, dijo la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en un informe que identificó a WeChat, la aplicación de chat más popular del país asiático, como una de las mayores plataformas para productos falsos. El siguiente delito se llama violación de inmunidad y de neutralidad. Tipo: la violación de cualquier inmunidad diplomática real o personal de un soberano extranjero o del representante de otra nación, sea que residan en la República o que estén de paso en ella. La violación de los deberes de neutralidad que corresponden a la nación mexicana cuando se haga conscientemente la violación de la inmunidad de un parlamentario o la que da una violencia de cualquier género a los otros escudos, emblemas o pabellones de otra nación extranjera. La condena será de 3 días a 2 años y multa de 100 a 2,000 pesos mexicanos. La medida aritmética será de 1 año y 5 meses del artículo 148 del Código Penal Federal. La noticia: la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema de salud pública que con el paso de los años aún no se logran disminuir los índices de víctimas de estos delitos. El siguiente delito se llama terrorismo internacional. Tipo: a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento realice un territorio mexicano actos en contra de bienes, personas o servicios de un estado extranjero o de cualquier organismo u organización internacionales que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un cargo o en un grupo o sector de ella, para presionar a la autoridad de ese estado extranjero u obligar a este o a un organismo u organización internacionales para que tome una determinación. La condena será de 15 a 40 años de prisión y de 400 a 1,200 días de multa. La medida aritmética será de 27 años y 5 meses del artículo 148 bis del Código Penal Federal. La noticia será: la inestabilidad y los conflictos son el caldo de cultivo perfecto para la expansión del terrorismo en África. La ONU pide a la República Dominicana que acabe con las deportaciones de haitianos. Un experto sobre esclavitud examinará posibles casos de explotación laboral en Costa Rica. Los estados que mantienen sanciones unilaterales contra Siria deben levantarla de inmediato.
El siguiente delito se llama violación de los deberes de humanidad. Hay que violar los deberes de humanidad en los prisioneros y rehenes de guerra, en los heridos o en los hospitales de sangre. Condena de 3 a 6 años del artículo 149 del Código Penal Federal. Noticia del 3 de noviembre del 2020 al 28 de junio del 2021. La primera fecha marca el inicio del conflicto armado contra la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, la Fuerza de Defensa de Eritrea, las Fuerzas Especiales de Amara, Fano y otras milicias por un lado, y las Fuerzas Especiales de Tigray, la milicia de Tigray y sus aliados por el otro. El día de cierre de la investigación se refiere a la declaración unilateral de alto el fuego por parte del gobierno etíope. El siguiente delito se llama genocidio. Tipo comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio de delitos contra la vida de miembros de aquellos o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo, condena de 20 a 40 años de prisión y multa de 15.000 a 20.000 pesos del artículo 149 del Código del Código Penal Federal. Noticia: Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha cerrado de nuevo el sumario sobre el asesinato de 2 guardias civiles en Salent de Gallego, Huesca, en el año 2000, perpetrado por ETA. El magistrado reabrió la causa el pasado 23 de febrero para estudiar la denuncia por genocidio contra 10 antiguos jefes de la banda terrorista prestada por la Asociación Española contra la Impunidad y para el Avance de los Derechos Humanos. Tras analizar la querella y en línea con la Fiscalía, el instructor ha concluido que dicho delito no encaja en este caso, según consta en una resolución firmada este martes. Siguiente delito se llama discriminación, a que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo o preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: niegue a una persona un servicio o una prestación a las que tengan derecho, niegue o restrinja derechos laborales principalmente por razón de género o embarazo, o limite un servicio de salud principalmente a la mujer en relación con el embarazo, niegue o restrinja derechos educativos, condena de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días. Artículo 149 ter del Código Penal Federal. Noticia: la menor se ha visto obligada a cambiar de escuela mientras su colegio
Los profesores y el resto de los padres y madres de familia se escudan en la ley de usos y costumbres para prohibirle ir a clases. Ella de falda y ellos de pantalón. Así es como las escuelas públicas de México han uniformado a sus alumnas durante décadas sin analizar la desigualdad que genera la diferencia en el vestir. El debate se ha vuelto a reavivar en el país por el caso de Paola, una niña de 12 años que se negó a usar falda en la telesecundaria José Vasconcelos de su pueblo San José Manialtepec, Villa de Tututepec, en la costa de Oaxaca. La alumna se presentó un viernes en la escuela vistiéndose el uniforme reservado solo para los varones, una camisa blanca y un pantalón. Lleva 2 meses sin poder ir a la escuela porque el colegio, los profesores y el resto de padres le prohíben la entrada con el pantalón. El siguiente delito se llama evasión de precios. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delitos contra la salud a la persona que favoreciere una evasión, si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena de una tercera parte de las penas. Además, será destituido de su empleo y se le inhabilitará. La condena será de 7 a 15 años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de una condena, se aumentaría hasta 20 años de prisión. Su media aritmética será de 21 años y del artículo 150 del Código Penal Federal. Noticia: Freddy N., director de penal de tutela de Allende en Hidalgo, fue vinculado a proceso por el presunto delito de evasión de presión agravada por la fuga de una persona. El pasado 14 de febrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo resaltó que un interno del Centro de Reinserción Social Cerezo, en tutela de Allende, identificado con las iniciales JMO, se fugó de dicho penal. Se inició una carpeta de investigación y se determinó la probable participación del exdirector del penal, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra. El siguiente delito se llama quebrantamiento de sanción. Tipo arreo que se fugue estando bajo alguna de las sanciones privativas de libertad o en detención o prisión preventiva, no se le contará el tiempo que pase fuera del lugar en que deba hacerla efectiva, ni se tendrá en cuenta la buena conducta que haya tenido antes de la fuga. Condena será de 1 a 4 años de prisión. La media aritmética será de 2 años 5 meses del artículo 155 del Código Penal Federal. La denuncia fue presentada luego de que las autoridades constataran que ella se había realizado movimientos de tierra en dicho predio, sin que los interesados hubieran comparecido ante la Proepa para aclarar la situación por la cual el sitio había sido clausurado el año pasado. En este caso específico, la actuación se realizó porque al momento de la visita no pudieron demostrar contar con un permiso para realizar los movimientos de tierra que se estaban efectuando, y una vez que las personas
interesadas comparezcan, podrán determinarse que autoridad es la competente en virtud de las actividades que pretendan desarrollar, explicó David Cabrera Hermosillo, titular de Proepa. El siguiente delito se llama armas prohibidas. A quien porte, fabrique, importe, venda o acopie sin un fin ilícito o con la intención de agredir instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la defensa, se le impondrá prisión de 1 a 6 años y de 500 a 1000 veces el valor diario de la unidad de medidas y actualización, así como el decomiso. Los servidores públicos podrán aportar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas. Estos delitos cuyo conocimiento compete al fuero común se sancionarán sin perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de aplicación federal en los que concierne a estos objetos. La condena será de 6 meses a 3 años de prisión o 180 a 360 días de multa y decomiso. La media aritmética será de 4 años 5 meses del artículo 160 del Código Penal Federal. La noticia: el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reconoció que es casi imposible reducir la violencia que se vive en México con el flujo de armas que hay. La Fiscalía General de la República, FGR, preparará una iniciativa de ley para que el tráfico de armas ilegales sea un delito grave en México, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La propuesta fue representada por un representante de la FGR durante una reunión con el canciller y 19 fiscales estatales que se dieron cita en la sede de la Cancillería mexicana para intercambiar información y experiencias sobre la lucha contra el tráfico ilegal de armas de fuego y sus efectos negativos en la seguridad en el país. El siguiente delito se llama asociaciones delictuosas. Tipo: cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial. La pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se le impondrá además la destitución del empleo, cargo o comisión público e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar otro si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o inactivo. De igual forma, la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá además la baja definitiva de las Fuerzas Armadas a que pertenezca y se le inhabilitará. La condena de 5 a 10 años y hasta de 100 a 300 días de multa. La media aritmética será de 7 años 5 meses, artículo 165 del Código Penal Federal. Noticia: el fiscal general José Luis Ruiz Contreras informó que este miércoles se lleva a cabo la audiencia inicial contra Mónica Rangel, exsecretaria de Salud Pública de San Luis Potosí, quien fue detenida ayer miércoles en el Estado de México. En rueda de prensa informó que la excandidata a la gubernatura por el partido Morena enfrenta cargos por el uso abusivo de las funciones públicas, asociación delictuosa y fraude por 22
22 millones de pesos. El siguiente delito se llama ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia. Se llama caminos públicos las vías de tránsito habitualmente destinadas al uso público, sea quien fuere el propietario y cualquiera que sea el medio de locomoción que se permita y las dimensiones que tuviere, excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites que de las poblaciones al que quite, corte o destruya las ataderas que detengan una embarcación u otro vehículo o quite el obstáculo que impida o modere su movimiento. Condena de 15 días a 2 años, la mayoría aritmética será de 8 años 5 meses, del artículo 165 del Código Penal Federal. Noticia: el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, consiguió la vinculación a proceso de 3 sujetos por el delito de ataque a las vías de comunicación, ya que el pasado 21 de octubre habrían abierto las plumas de una caseta de cobro en los circuitos exterior mexiquense en la colonia Benito Juárez y realizaban directamente el cobro a los usuarios para permitirles pasar. El siguiente artículo se llama uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, al que para la realización de actividades selectivas utiliza o permite el uso de aeródromos, aeropuertos, helipuertos, pistas de aterrizaje o cualquier otra instalación destinada al tránsito aéreo que sean de su propiedad o estén a su cargo y cuidado, se le impondrá prisión de 2 a 6 años y de 100 a 300 días, multa y decomiso de los instrumentos, objetos o productos de delitos, cualquiera que sea su naturaleza. Si dichas instalaciones son clandestinas, la pena se aumentará hasta en una mitad. Las mismas penas se impondrán a quienes realicen vuelos clandestinos y o proporciones los medios para facilitar el aterrizaje o despegue de aeronaves o de reabastecimiento o mantenimiento de las aeronaves utilizadas en dichas actividades y las actividades delictivas a que se refiere el primer párrafo se relacionan con delitos contra la salud. Las penas de prisión y de multa se duplicarán a que construya, instale, acondicione o ponga en operación los inmuebles e instalaciones a que se refiere el párrafo primero, sin haber observado las normas de concesión, aviso o permiso contenidas en la legislación respectiva. La condena será de 3 a 8 años de prisión y de 150 a 400 días de multa. La medida aritmética será de 5 años 5 meses del artículo 172 bis del Código Penal Federal. La noticia: este sábado se informa que una persona que fue detenida durante la incautación de una aeronave que transportaba droga y que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Chetumal a fines de octubre ha sido vinculada a proceso. La Fiscalía General de la República, FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, informa a través de un comunicado de prensa que obtuvo vinculación a procesos en contra de una persona por su probable responsabilidad
de los delitos contra la salud, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La siguiente delito, violación de correspondencia. Tipo, no se considera que obren delictuosamente los padres que abran o intercepten la comunicación escritas dirigidas a sus hijos menores de edad y los tutores respecto de las personas que se hallen bajo su dependencia y los cónyuges entre sí. El empleado de un telégrafo, estación telefónica o estación inalámbrica que conscientemente dejare de transmitir un mensaje que se le entregue con ese objeto de comunicar al destinario. El que recibiere de otra oficina si causare daño, la condena será de 15 días a 1 año de prisión o de 30 a 180 días de multa. La media aritmética será de 8 años. La pena es el artículo 173 del Código Penal Procesal. Noticia: la diputada Rocío Sosa Jiménez, integrante del GLPRI, en el Congreso de Estado presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado para brindar certeza jurídica en materia de correspondencia digital. Con esta propuesta, Sosa Jiménez señaló que se busca ampliar el tipo penal de violencia de correspondencia a efecto de que el derecho a la intimidación se encuentre cabalmente protegido. El siguiente delito se llama desobediencia y resistencia de particulares. A que sin causa legítima de usar a prestar un servicio de interés público a que la ley le obligue o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le aplicarán de 15 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que desobedeciera el mandato de arraigo domiciliario o la prohibición de abonar una demarcación geográfica dictados por autoridad judicial competente. Condena de 6 meses a 2 años de prisión y hasta de 10 a 200 días de multa. La media aritmética sería de 4 años. Y el artículo 178 del Código Penal Procesal. Su noticia sería el 19 de enero del 2023, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Cristian R.S. y José Luis M.I. por su presunta responsabilidad de la comisión de delitos de desobediencia y resistencia de particulares. Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia de la colonia Rincones de San Marcos se percataron de los tripulantes de una camioneta Dodge Ram color negro modelo de 2017 sin matrículas de circulación era conducida a exceso de velocidad, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceras personas, motivo por el cual les marcaron el alto en el cruce de las calles de los Portales y del acueducto de la citada colonia, percatándose que el interior se encontraba 2 masculinos en compañía de 2 menores. El siguiente delito se llama disposición a que se ejecute algunas obras o trabajos públicos, tipo cuando varias personas de común acuerdo procuren impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos o la de los destinados a la
prestación de un servicio público mandados a hacer en los requisitos legales por autoridad competente o con su autorización serán castigados con 3 meses a 1 año de prisión si solo se hiciera un empleo o posición material sin violencia en caso de existir violencia. La pena será hasta de 2 años. Artículo 185 del Código Penal Procesal. La noticia de 4 años después del primer éxodo, López Obrador encabezó una nueva movilización que tenía como objetivo impedir la privatización de petróleos mexicanos Pemex. Esta marcha fue un antecedente al llamado segundo éxodo por la democracia. Esta segunda caminata de Tabasco de Ciudad de México surgió por el señalamiento de fraude electoral de las elecciones estatales de 1994, y más en las que López Obrador perdió ante Roberto Madrazo del Partido Revolucionario Institucional. El siguiente se llama quebrantamiento de sellos. Tipo al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad pública cuando de común acuerdo quebrantaren las partes interesadas en un negocio civil los sellos puestos por la autoridad pública. La condena será de 30 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad del artículo 187 del Código Penal Procesal. La noticia está siendo insuficiente para evitar que se siga prestando, a lo que se suma que existen preocupantes espacios de oportunidad en beneficio de los infractores del desarrollo urbano y el ilegal funcionamiento de establecimientos mercantiles, sin importar su tipo de impacto, delinea de la legisladora blanquiazul. El siguiente delito se llama delitos cometidos contra funcionarios públicos. Tipo al que comete un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercicio ilícitamente sus funciones o con motivo de ellas. Delitos de 1 a 6 años de prisión, la media aritmética sería de 3 años 5 meses del artículo 189 del Código Penal Federal. Noticia: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJCDMX, con datos de prueba presentados por el Ministerio Público tras la formulación de imputación, obtuvo la vinculación a proceso en contra de 2 funcionarios públicos. Fue otorgada por un juez de control. El siguiente delito se llama ultraje a las insignias nacionales. Tipo al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, al que haga uso indebido o del escudo, insignia o himnos nacionales. La condena será de 6 meses a 4 años de prisión o multa de 50 a 3,000 pesos. Media aritmética sería de 5 años de prisión del artículo 191 del Código Penal Federal. La noticia: la expulsión de 2 estudiantes de intercambio francés por comportamiento racista y xenofóbico se volvió viral, sobre todo por un hecho en particular: haberle faltado el respeto a la bandera, un acto que le habría costado muy caro a un mexicano. El siguiente delito se llama de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos de materia de narcóticos. Tipo, se considerarán narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios, tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia
La condena será de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días de multa. La medida aritmética sería de 17 años 5 meses del artículo 193 del Código Penal Federal. La noticia: Chapo Guzmán fue llevado a juicio en Nueva York a finales de 2018 y considerado culpable de traficar cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante más de 25 años. Había sido extraditado a ese país en enero del 2017 tras ser recapturado un año antes. Se había fugado en 2 ocasiones de sendas cárceles mexicanas. Delitos de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. Ley General de Salud, artículo 245, fracción 1. Psilocibina, hongos alucinantes de cualquier variedad botánica, en especial las especies Psilocybe mexicana, Stopharia cubensis y Conocibe, y sus principios activos no tienen. Fracción 2. La que tiene algún valor terapéutico pero constituye un problema grave para la salud pública y que son amobarbital, anfetamina, butorfanol, ciclobarbital, dextroanfetamina, fenetilina, fenciclidina, heptabarbital, meclocualona, metacualona, metanfetamina, nalbufina, pentobarbital, secobarbital y tetradiconnabinol. Fracción 3. La que tiene valor terapéutica pero constituyen problemas para la salud pública y que son benzodiazepinas, ácido barbitúrico, tridoxipiramidina, alprazolam, amoxapina, abromazepam, brotizolam, camazepam, clobazam, clonazepam, clorazepato dipotásico, clordiazepóxido, clotiazepam, clozazolam, clozapina, delorazepam, diazepam y efedrina, entre otros. Delito de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. Ley General de Salud, del artículo 479. Del peligro de contagio, tipo el que a sabiendas de que está enferma de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo de infectante ponga en peligro de contagio la salud de otros por relaciones sexuales u otros medios transmisibles, cuando se trate de cónyuges, concubinarios o concubinas, solo podrá procederse por querella del ofendido, condena de 3 días a 3 años de prisión y hasta 40 días de multa, del artículo 199 bis del Código Penal Federal. Noticia: la transmisión de gripe aviar a personas es muy poco habitual desde 2003 hasta octubre pasado. Los 865 casos registrados en 21 países han ocurrido en trabajadores de granjas. Aún así, necesitamos tomar precauciones para proteger nuestra salud.